Tengo 23 años y estoy en la universidad. Esto ocurrió hace como un mes, cuando apenas comenzaba el invierno, durante las vacaciones de invierno de la universidad. Pasé la mayoría de mi tiempo libre haciendo entregas con DoorDash para ganar algo de dinero rápido. Ese día hice unas horas temprano, pero más tarde en la noche me aburrí de nuevo y decidí salir para hacer unos cuantos pedidos más. Eran como las 9 de la noche. Recogí un pedido grande, como 2 bolsas llenas de comida, y comencé a dirigirme a la dirección. Estaba en un vecindario al que nunca había ido antes. Me llevó por un camino largo y sinuoso de casas normales hasta llegar al fondo del vecindario. Parecía un callejón sin salida, pero las indicaciones decían que era derecho. Al acercarme al final, mis luces iluminaron una pequeña puerta de madera con números. Coincidía con la dirección del pedido. Era extraño, ninguna de las otras casas tenía portón, todas estaban directamente en la calle, pero esta parecía estar al fondo de un camino privado. Me bajé y abrí la puerta. No tenía candado ni nada, simplemente la empujé. Me subí de nuevo al auto y conduje por un camino ancho de grava, pasando entre unos árboles, hasta llegar a una sola casa al final. Definitivamente era más antigua que las demás, toda de madera y algo pequeña. Pero estaba exactamente donde el GPS decía. Me bajé con el pedido. Dejé el auto encendido, así que las luces iluminaban la parte delantera de la casa. Pero noté que ninguna luz estaba prendida, ni una sola. Sin embargo, la puerta principal estaba completamente abierta. Cuando llegué al porche, pude notar lo silencioso que estaba todo. Un pedido tan grande, y parecía que no había nadie en casa. No era asunto mío, así que comencé a dejar las bolsas en el suelo. En eso, una voz llamó desde arriba: «Hey, solo súbelo por aquí, amigo». Había una escalera justo en la entrada, pero estaba tan oscuro que no podía ver la parte superior. Como un tonto, di un par de pasos dentro. «Eso es, chico, yo lo agarro de aquí», dijo la voz desde arriba, justo en ese rincón oscuro que no podía ver. El silencio inquietante de la casa me hizo sentir cada vez más incómodo. Cuando me acerqué a las escaleras, algo me hizo reaccionar. Retrocedí, dejé la comida en el porche y salí corriendo al auto. No sabía qué hacer, así que simplemente me fui a casa y no le conté a nadie. Unos días después busqué la dirección, y efectivamente, no debía estar ocupada. Era una casa abandonada, propiedad del Estado. Lo que me esperaba arriba de esas escaleras es algo que me alegra nunca haber descubierto. Trabajo en una bolera bastante descuidada en mi pequeño pueblo. Es uno de esos lugares familiares, muy pequeño y no el mejor, pero en nuestro pueblo era un lugar común al que muchas personas solían ir. Supongo que era porque era uno de los pocos sitios abiertos las 24 horas, al menos solía serlo. Esto fue en diciembre. Tenía el temido turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Casi siempre estaba vacío, y esa noche lo estaba aún más. Había una gran tormenta de nieve atravesando nuestro pueblo desde el momento en que empecé mi turno. No entró ni un solo cliente. Pasé 2 horas limpiando todas las pistas, excepto una, por si acaso llegaba algún grupo. Miré por las ventanas, el estacionamiento estaba vacío y la nieve se acumulaba. Dudaba que alguien pudiera siquiera entrar con tanta nieve, a menos que pasara un camión quitanieves. Después de un rato, arrastré una silla hacia la ventana y me senté a mirar afuera, descansando, ya que no había nada más que hacer. El lugar no tenía cámaras, mucho menos alguien que las supervisara, así que tomar descansos largos o incluso dormir un poco en días lentos era fácil de hacer sin consecuencias. Pasó otra hora más cuando, de la nada, escuché un fuerte golpe proveniente de detrás de las pistas. Creo que estaba medio dormido cuando ocurrió, pero me levanté de un salto. Caminé hacia la parte trasera sin tener idea de qué podría haber sido. Tal vez algo relacionado con la tormenta. La parte trasera era donde se almacenaban los pinos y las bolas, además de las máquinas que controlaban todo. Era básicamente un pasillo largo que recorría todo el edificio. Al abrir la puerta, estaba completamente oscuro. No escuché ni vi nada al principio, hasta que miré hacia abajo. Había agua fluyendo por el pasillo en un patrón claro de huellas. Me puse pálido. ¿Hola? ¿Quién está ahí? Comencé a caminar, llamando un par de veces más, hasta que encontré algo pegado en la pared. Era un sobre.
Dentro había fotos, como Polaroids, de mí trabajando solo esa noche. Algunas eran de mí limpiando las pistas, otras solo caminando por ahí, y una estaba inquietantemente cerca, mientras yo me sentaba junto a la ventana. Parecía que esa persona había estado a solo unos metros detrás de mí. Sentí que iba a desmayarme. Corrí de regreso a la entrada y marqué al 911. Traté de esperar, pero el silencio del lugar y la incertidumbre me llenaron de ansiedad. Terminé corriendo al auto y esperando allí, a pesar del clima. La policía llegó realmente rápido, como en 2 o 3 minutos. Quien me había estado acechando esa noche no dejó rastro alguno. Claro, el lugar no tenía cámaras, así que no había nada en qué basarse. No sé qué intentaba hacer esa persona, o si era solo una broma enferma. Desde entonces no me ha pasado nada más, pero renuncié un par de meses después. Esto fue a comienzos de marzo del año pasado. Aún era invierno, pero ya casi no nevaba ni hacía tanto frío. El suelo todavía amanecía helado la mayoría de los días, pero estaba empezando a hacer el suficiente calor como para volver a mis pasatiempos al aire libre, caminatas, campamentos, ciclismo, todo eso que había tenido que dejar en pausa los últimos 3 meses. Ese día manejé hasta un lugar que había visitado el otoño pasado. Me gustaba porque estaba alejado y casi nadie iba. Un sitio tranquilo para relajarme y disfrutar del paisaje solo. Estacioné al costado de la carretera y caminé unos 45 minutos hasta llegar al campamento. No era más que un círculo de tierra con una pequeña vista del bosque. Instalé mis cosas, el sol ya estaba bajando. Siempre me gustaba llegar tarde al campamento, cenar e irme a dormir enseguida. Salí a buscar ramas para una pequeña fogata y luego me acerqué al mirador para ver el atardecer. Estuve sentado apenas un minuto cuando noté una fogata más abajo, en la colina, entre los árboles. Se veía claramente. Lo raro era que no había nada más, ni tienda, ni sillas, ni personas. El fuego estaba completamente solo. Eso no solo era peligroso, también muy extraño. No arde para siempre, así que alguien tenía que haberlo encendido recientemente, solo para luego marcharse. Pensé que tal vez volverían, así que lo observé un rato. Probablemente pasó una hora, y ya se había ocultado el sol por completo y no había señales de nadie. Extrañamente, el fuego parecía avivarse, como si hubieran puesto troncos enteros debajo para que ardiera más tiempo. Me preocupó, especialmente estando yo tan cerca. Decidí bajar a revisar y, si no había nadie, apagarlo yo mismo. Eran solo unos 2 minutos caminando, pero como ya era de noche, usé mi linterna. Al acercarme, todo estaba muy silencioso. El sonido del fuego crepitando y moviéndose con el viento era lo único que se escuchaba. Me acerqué, las llamas ya eran muy altas y casi estaban fuera de control, y aún había más troncos por prenderse. ¿Quién demonios hizo esto? No podía ser un accidente. Comencé a lanzar tierra húmeda encima de la madera. Funcionaba bastante bien. Bajé las llamas lo suficiente para alcanzar los troncos más grandes y sacarlos. Me tomó unos 5 minutos, pero al final lo logré. De repente, todo estaba oscuro y en silencio. Encendí de nuevo la linterna y empecé a regresar. Decidí que no me sentía cómodo quedándome ahí, no con quien sea que hubiera hecho eso cerca. Volví y comencé a empacar. A mitad del proceso, escuché pasos cerca. Miré y vi la silueta de alguien caminando hacia mi campamento. Me puse de pie y lo enfrenté. ¿Encendiste ese fuego? La persona se detuvo a unos 40 o 50 metros, aún cubierta por la oscuridad. Hola, te veo ahí. ¿Podrías responderme? Grité otra vez, pero no hubo respuesta. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Necesitaba irme ya. Seguí empacando mientras esa persona seguía ahí, observándome. Finalmente, colgué mi mochila y empecé a caminar. Esa figura se quedó en el mismo lugar hasta que la perdí de vista. Llegué al auto y lo reporté a la policía. Todo lo relacionado con esa situación sigue sin explicación. ¿Quién era esa persona? ¿Intentaban provocar un incendio? ¿O me vieron llegar y encendieron la fogata para llamar mi atención? Afortunadamente no me quedé para averiguarlo. Esto fue hace unos años, durante el invierno. Trabajaba desde casa como representante de servicio al cliente.
Esa noche tenía un turno de 4 de la tarde a medianoche. Subí a mi oficina, cerré la puerta y comencé a trabajar en el escritorio. La primera mitad del turno fue normal. Pasó rápido. Tomé mi descanso para cenar y luego volví al trabajo. Después de eso, todo se volvió más lento, así que pasaba la mayor parte del tiempo solo mirando la pantalla vacía, esperando que entrara algún ticket. Pero de la nada, escuché algo detrás de mí. Un ruido fuerte desde algún lugar de la casa. Me quité los auriculares y miré hacia la puerta, luego caminé para escuchar de nuevo. No se escuchó nada más. Pensé que tal vez no era nada, y no podía alejarme mucho del escritorio de todas formas. Así que dejé la puerta abierta y volví al trabajo. Lo olvidé rápidamente, ya que no hubo más ruidos, al menos que pudiera oír con los auriculares puestos, durante varias horas. No fue sino hasta casi las 11:30 que volví a oír algo. Era más suave que el primer ruido, pero me dio una sensación extraña en el estómago, como un presentimiento. Me levanté y salí al pasillo otra vez. Miré hacia abajo y un miedo repentino me recorrió el cuerpo. La puerta al final del pasillo estaba completamente abierta. ¿Cómo era eso posible? Miré hacia el otro extremo del pasillo mientras me quedaba paralizado, cuando noté una sombra moverse en la pared. Había alguien de pie al pie de las escaleras. Apenas podía distinguir la figura en la sombra. Retrocedí hacia mi oficina y cerré la puerta con llave. Agarré mi teléfono y llamé a la policía. Estaba respirando con dificultad, absolutamente aterrorizado, mirando la rendija debajo de la puerta, esperando ver a alguien acercarse en cualquier momento. Nunca escuché pasos en las escaleras ni movimiento alguno abajo. Cuando la policía llegó y entró, no había nadie más allí. No tenemos idea de cómo entró esa persona, ni por qué. Lo más aterrador es que tenía la puerta de mi oficina abierta, así que debió haber pasado justo frente a mí, probablemente viéndome sentado con los auriculares puestos. No sé qué planeaba, pero es difícil superarlo con tantas preguntas sin respuesta. Esto fue hace un par de semanas. Salí tarde del trabajo y tomé un atajo por un camino de tierra que atraviesa un área boscosa. El camino es muy angosto, pero te ahorra como 10 minutos si vas en la dirección correcta. Era alrededor de la 1 de la madrugada. No había casi nada de luz excepto por mis faros. Todo iba normal, avanzaba lentamente por el camino cuando algo me hizo frenar, una bicicleta tirada justo en medio del camino. Frené de golpe. La bicicleta parecía nueva, como si alguien la hubiera dejado ahí hace apenas unos minutos. Miré alrededor pero no vi a nadie. Bajé la ventanilla y escuché. Solo se oían grillos, el viento y los árboles. Era extraño. Me bajé a moverla del camino, y justo cuando la agarré, escuché un crujido entre los árboles, como ramas pisadas. Me congelé. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Nada. Dejé la bicicleta a un lado rápidamente y me subí al coche. Mientras lo hacía, escuché otro crujido más cercano. Encendí las luces altas y traté de ver entre los árboles, pero no vi a nadie. Arranqué y seguí mi camino, pero algo no se sentía bien. Sentía como si alguien me hubiera estado observando. Miré por el retrovisor constantemente, con el corazón latiéndome con fuerza. Finalmente salí del camino y me incorporé a la carretera principal. Pasaron unos días. No le conté a nadie porque me parecía una tontería. Pero ayer leí en las noticias que alguien desapareció justo en ese mismo camino la noche anterior, y encontraron su bicicleta tirada exactamente como la que yo vi. Eso me heló la sangre. No sé si fue una coincidencia o si esa bicicleta ya pertenecía a alguien que estaba en peligro. Lo único que sé es que si me hubiera acercado un poco más o esperado un poco más, quizás no estaría contando esta historia. Esto ocurrió cuando tenía unos 17 años. Vivía en casa de mis padres, que se encontraba al final de una calle sin salida en un vecindario muy tranquilo. La mayoría de nuestros vecinos eran personas mayores, y rara vez pasaba algo fuera de lo común. Una noche, estaba solo en casa. Mis padres habían salido a cenar con unos amigos y mi hermana estaba en casa de una amiga. Eran como las 8 de la noche. Yo estaba en mi habitación, con la puerta cerrada, viendo una película con los audífonos puestos. No escuché nada, pero algo me hizo pausar la película. Fue una sensación, como un cosquilleo en la nuca.
Me quité los audífonos y me quedé en silencio. No escuchaba nada fuera de lo común, pero aún así salí de mi cuarto y bajé las escaleras para revisar. Las luces estaban apagadas, pero no noté nada extraño. Volví a subir, algo nervioso, pero me convencí de que era solo mi imaginación. Media hora después, estaba de nuevo viendo la película, cuando escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Me sobresalté, pausé la película y me acerqué a la ventana. Desde ahí podía ver parte del porche, pero no había nadie. Me armé de valor, bajé y miré por la mirilla. Nada. Abrí la puerta con cautela. A un lado del porche, sobre la barandilla, había una caja pequeña de cartón. No tenía etiqueta ni nombre, solo estaba ahí. La traje adentro, cerré la puerta y la puse sobre la mesa. No se movía ni hacía ruido. La abrí con un cuchillo de cocina. Dentro había una nota escrita a mano: estás siendo observado. Eso fue todo. No había nada más. Sentí un pánico indescriptible. Corrí a verificar todas las puertas y ventanas. Estaban cerradas con seguro. Llamé a mis padres, que regresaron apresurados, y luego llamamos a la policía. Revisaron la caja, la nota, todo, pero no había cámaras en nuestra calle, ni huellas, ni nada que pudiera dar una pista. Pasaron meses sin más incidentes, pero esa noche nunca se me borró de la mente. Hasta hoy, no sé si fue una broma pesada o algo más serio. Pero nunca me sentí tan vulnerable estando en mi propia casa. Esto sucedió cuando tenía unos 10 años. Mi familia vivía en una casa antigua que tenía un sótano grande y oscuro. Siempre me dio miedo bajar ahí solo, pero a veces no tenía opción si necesitábamos algo almacenado. Un día, mi madre me pidió que bajara a buscar una caja de adornos navideños. Eran como las 5 de la tarde, pero ya comenzaba a oscurecer. Bajé las escaleras con cuidado, encendí la luz, que apenas iluminaba, y comencé a buscar la caja. Después de unos minutos, escuché un pequeño golpeteo detrás de una estantería vieja. Me quedé inmóvil, tratando de identificar de dónde venía. Pensé que quizá era una rata o algo que se había caído. Me acerqué despacio y escuché de nuevo el sonido. Esta vez era más claro, como si alguien estuviera golpeando suavemente con los nudillos del otro lado de la pared. La estantería estaba contra una pared de concreto. Me acerqué aún más y puse el oído. Los golpes se detuvieron. Respiré profundo y me obligué a mover la estantería unos centímetros. Detrás, para mi sorpresa, había una pequeña puerta de madera. Nunca la había visto antes. Estaba cerrada con un pestillo oxidado. Parecía muy antigua. Mi curiosidad infantil pudo más que el miedo, así que lo abrí. La puerta crujió y reveló un pequeño cuarto oscuro, sin ventanas. Alumbré con la linterna que llevaba conmigo y lo que vi me hizo retroceder de inmediato. En el suelo había una manta arrugada, algunos juguetes viejos, y una taza. Ese espacio había sido usado recientemente. Corrí escaleras arriba gritando por mi mamá. Ella bajó corriendo y revisamos juntos. Estaba claramente alterada. Llamó a la policía. Llegaron rápido y revisaron toda la casa. No encontraron a nadie, pero uno de los oficiales nos dijo que alguien había estado durmiendo ahí, probablemente entrando por una pequeña abertura que daba al exterior, detrás de la casa, oculta por arbustos. Esa noche no pude dormir. Durante semanas me despertaba sobresaltado pensando que alguien seguía allí, escondido. Sellamos la entrada. Y poco después nos mudamos. Nunca supimos quién era, ni cuánto tiempo había estado viviendo ahí, justo debajo de nosotros. Esto me pasó hace poco, mientras caminaba por un sendero cerca de casa. Era sábado por la tarde y decidí salir a despejarme un poco. Era un bosque tranquilo, con caminos bien marcados y árboles altos que filtraban la luz del sol. Caminé durante media hora hasta llegar a un claro que conocía bien. Me senté en una roca a beber agua, y en ese momento, escuché algo que me hizo ponerme alerta: pasos. Claros, lentos, viniendo desde el mismo camino por donde yo había llegado. Esperé ver a alguien aparecer entre los árboles, pero no vi nada. Los pasos se detuvieron de repente, como si quien fuera que estuviera allí se hubiera dado cuenta de que yo lo estaba escuchando. ¿Hola? Pregunté en voz alta. Nada.
Me levanté y miré a mi alrededor. El silencio era absoluto. Tomé mi mochila y decidí regresar. Al dar la vuelta y caminar unos metros, vi algo que me heló la sangre. Había huellas frescas en el lodo. No eran las mías. Eran más grandes, más profundas, y seguían el mismo camino que yo había recorrido, pero no había nadie delante ni detrás de mí. Aceleré el paso, con el corazón latiendo con fuerza. No corrí, pero estuve muy atento a cada sonido. Cada crujido de rama me hacía girar la cabeza. No vi a nadie, pero la sensación de ser observado era insoportable. Al llegar al inicio del sendero, me detuve y volví a mirar hacia el bosque. Nada. Volví a casa y traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero algo me dice que alguien me siguió ese día. No me robó, no me habló, no hizo nada más que caminar justo detrás de mí, en silencio. A veces, lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sabes que está ahí y se esconde justo fuera de tu vista. Esto pasó cuando trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un almacén. Era un edificio grande, con largos pasillos y cámaras por todas partes, pero por dentro era bastante silencioso y oscuro por la noche. Mi turno comenzaba a las 11 y terminaba a las 7 de la mañana. Solía hacer rondas cada hora, caminando por las instalaciones para verificar que todo estuviera en orden. La mayoría de las veces no pasaba nada, solo el zumbido de las luces y el eco de mis propios pasos. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, estaba en la sala de monitores revisando las cámaras cuando noté algo extraño. En uno de los pasillos laterales, vi una figura parada justo fuera del ángulo de la cámara. Solo se veía una sombra, como si alguien estuviera escondido justo fuera del campo de visión. Me levanté de inmediato, tomé la linterna y fui hasta ese pasillo. Caminé lentamente, en silencio, tratando de no hacer ruido. Al llegar, no vi a nadie. Revisé todas las puertas cercanas, todas estaban cerradas con llave, como debían estar. Regresé a la sala de monitores para revisar la grabación. Retrocedí unos minutos y observé con atención. Esta vez, vi claramente cómo una cabeza se asomaba por el borde del marco de la cámara y luego desaparecía rápidamente. No había duda, alguien había estado ahí. Llamé a la policía. Llegaron en unos 15 minutos y revisaron todo el edificio conmigo. No encontraron a nadie, ni señales de entrada forzada. Las cámaras no captaron a nadie entrando o saliendo. Revisaron el perímetro, las cerraduras, todo estaba intacto. Después de esa noche, pedí que me trasladaran a otro turno. Aún no sé cómo alguien pudo estar dentro sin ser visto. O peor aún, si esa persona nunca salió. Esto pasó cuando me quedé en casa de mi abuela por unos días. Ella vive en una zona rural, bastante apartada, con el vecino más cercano a más de medio kilómetro. Su casa es de esas antiguas, de madera, con pisos que crujen y ventanas que siempre parecen estar medio abiertas. La primera noche dormí en la habitación de huéspedes, que da hacia el bosque. Me costó dormir por los ruidos del campo, grillos, ramas, viento. Todo era nuevo para mí, acostumbrado al ruido de la ciudad. A eso de las 2 de la mañana, me despertó un golpe. No muy fuerte, pero lo suficientemente claro como para sonar dentro de la casa. Me senté en la cama y agucé el oído. Otro golpe, esta vez un poco más fuerte. Parecía venir de la cocina. Me levanté y salí al pasillo. No encendí las luces, pero había suficiente luz de luna para ver. Caminé en silencio y llegué a la cocina. Estaba vacía. Pero la puerta trasera, la que da al bosque, estaba abierta de par en par. Congelado por el miedo, no me acerqué. Regresé rápido al cuarto y cerré con llave. A la mañana siguiente, le conté a mi abuela, que se mostró más preocupada de lo normal. Me dijo que eso ya había pasado antes. A veces, por la noche, alguien abre la puerta desde fuera. Nunca lo ven, nunca roba nada. Solo entra y se va. Desde ese día, antes de dormir, ella pone una silla trancando la puerta trasera. Me dijo que lo aprendió de su madre. No sé quién o qué fue, pero esa sensación de que algo entra por la noche y camina en silencio por la casa aún me pone la piel de gallina. Esto le pasó a un amigo mío cuando trabajaba como repartidor de paquetes en zonas rurales. Un día, le asignaron una ruta nueva, bastante alejada de la ciudad,
con casas muy separadas entre sí y caminos de tierra difíciles de transitar. Ya era tarde, casi las 6 de la tarde, y le quedaba solo una entrega. Según el GPS, la casa estaba al final de un camino angosto sin salida, rodeado por árboles. Cuando llegó, vio una casa pequeña, vieja, pero claramente habitada. Había una luz encendida en el porche. Se bajó, tomó el paquete, y se acercó a la puerta. Tocó. Nadie respondió. Tocó otra vez. Nada. Al intentar dejar el paquete en el porche, escuchó que la puerta se abría muy lentamente. No completamente, solo unos centímetros. No se veía a nadie dentro. ¿Hola? Preguntó. Silencio. Dejó el paquete justo junto a la puerta y comenzó a retroceder. En ese momento, notó que algo se movía dentro. Una figura. No podía verla bien, pero parecía alguien muy delgado, parado al fondo del pasillo oscuro. No se acercaba, solo estaba allí. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Voy a dejar el paquete aquí, ¿de acuerdo? La figura no se movió. La puerta, lentamente, se cerró por sí sola. Mi amigo regresó al vehículo, encendió el motor y se fue lo más rápido que pudo. Dijo que el camino de regreso le pareció eterno. Al día siguiente, reportó la entrega, pero el sistema marcaba que esa dirección no existía. No había registros de una casa en ese punto exacto. Volvió días después, con un colega. Siguieron el mismo camino, pero donde recordaba haber dejado el paquete, solo había árboles. Ni rastro de la casa. Nunca más volvió por esa ruta. Y hasta el día de hoy, no tiene explicación lógica para lo que vivió esa tarde. Esto me pasó cuando tenía unos 20 años, durante un viaje de campamento con 3 amigos. Fuimos a un bosque nacional donde se permitía acampar libremente, sin zonas asignadas, siempre y cuando respetaras el entorno. Después de caminar varias horas, encontramos un claro junto a un pequeño arroyo y decidimos montar nuestras tiendas allí. Todo parecía perfecto. Cocinamos algo, encendimos una fogata y pasamos la tarde contando historias. Ya entrada la noche, nos fuimos a dormir. Yo compartía tienda con uno de mis amigos. Alrededor de las 3 de la madrugada, me desperté porque escuché algo afuera. Ramas pisadas, hojas moviéndose. No era un animal pequeño. Era algo grande. Me quedé completamente quieto. También lo escuchó mi amigo, porque lo sentí tensarse a mi lado. No hablábamos. Solo escuchábamos. El ruido se acercó más, y luego, silencio. Pensé que se había ido, cuando de pronto, escuchamos un leve roce en la tela de la tienda. Alguien, o algo, estaba tocando el lateral de nuestra tienda, despacio, como si pasara los dedos por encima. Mi amigo susurró, ¿quién está ahí? Pero no hubo respuesta. Después de un minuto eterno, los pasos se alejaron. Esperamos un rato más antes de asomarnos. No había nada. No escuchamos nada durante el resto de la noche. A la mañana siguiente, revisamos alrededor del campamento. Encontramos huellas. Humanas. Descalzas. Alguien había caminado alrededor de nuestras tiendas en círculos, varias veces. No había ningún otro campista cerca. No habíamos visto a nadie en todo el día anterior. Empacamos y nos fuimos ese mismo día. Nunca volvimos a ese lugar. Hasta hoy. Ninguno de nosotros puede explicarlo. Pero todos recordamos esa noche como la vez que algo, o alguien, nos observó desde la oscuridad. Esto ocurrió en la casa de mis abuelos, donde solíamos pasar los veranos. Era una casa antigua en un pueblo pequeño, rodeado de campo abierto y muy pocos vecinos. Una tarde, mientras mi hermana y yo jugábamos en el desván, encontramos una puerta pequeña, medio oculta detrás de unas cajas. Era tan baja que solo un niño podía pasar por ella sin agacharse mucho. Estaba cerrada, pero no con llave. La abrimos y encontramos una habitación diminuta, con paredes de piedra y sin ventanas. Lo más extraño era que tenía dibujos infantiles en las paredes, muñecos de palo, casas, soles, pero todos estaban dibujados con tiza negra, y todos los muñecos tenían los ojos tachados. Nos asustamos y salimos corriendo a contarle a nuestra abuela.
Ella se puso pálida cuando le describimos lo que vimos. Esa puerta debía estar sellada, dijo. Nos llevó arriba, pero la puerta ya no estaba. Ni las cajas, ni la entrada. Todo era pared sólida. Juramos que no lo imaginamos. Incluso describimos los dibujos con detalle. Nuestra abuela no quiso hablar más del tema. Esa noche, mientras dormíamos, escuchamos un golpeteo muy leve en el techo, justo encima del desván. Luego, pasos, como si alguien caminara sobre las vigas. Mi abuelo subió con una linterna, revisó todo, pero no encontró nada. A la mañana siguiente, sobre nuestra almohada, había una pequeña piedra con un símbolo grabado. Un círculo con una cruz dentro. Desde entonces, nunca más quisimos dormir en esa casa. Mis abuelos fallecieron hace años, y la casa fue vendida. Pero cada vez que paso cerca del pueblo, miro hacia donde estaba esa ventana del desván, y siento que algo aún nos observa desde allí. Esto me lo contó mi madre, y siempre me ha dado escalofríos. Cuando ella era niña, vivía en un edificio de apartamentos en la ciudad. Tenía una vecina anciana en el piso de arriba, la señora Ramírez, que vivía sola y apenas salía. Todos la conocían como alguien callada, pero amable. Una noche, mi madre, que tenía unos 8 años, escuchó que llamaban suavemente a la puerta. Era tarde, ya estaba acostada, pero fue a ver. Por la mirilla no vio a nadie. Sin embargo, al abrir, vio una nota en el suelo. Decía, ¿quieres jugar conmigo? Pensando que era una broma de algún niño, no le dio importancia. Pero durante los siguientes días, siguió encontrando notas similares. Ven a verme, estoy esperándote. No tengas miedo. Una noche, se despertó y vio que la puerta de su habitación estaba abierta. Ella recordaba haberla cerrado. Al mirar hacia el pasillo, vio una silueta parada junto a la puerta principal, baja, encorvada, como de una persona mayor. Gritó, sus padres se despertaron y corrieron a verla. No encontraron a nadie. Revisaron el departamento, todas las puertas seguían cerradas. Al día siguiente, su madre, mi abuela, fue a hablar con la señora Ramírez. Pero una vecina les dijo algo aterrador, la señora había fallecido hacía ya una semana. Su cuerpo había sido encontrado 2 días antes, en su apartamento. Desde entonces, nadie volvió a vivir en ese piso. Y mi madre aún guarda una de las notas que encontró, escrita con una caligrafía temblorosa, casi infantil. Dice, no estoy sola si tú juegas conmigo.